Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a la presentación del libro Las iras de Pilar Adón. Muchísimas gracias para empezar, Pilar, por venir aquí a Salamanca, a Letras Corsarias, a hablarnos de este libro tan asombrosamente lleno de crueldad y de belleza. Enseguida hablaremos de muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por este libro que nos regalas. Muchas gracias a los corsarios siempre por traernos la literatura en vivo, por hacer posibles estos encuentros tan valiosos para todos nosotros. Y muchísimas gracias al maravilloso público que nos acompaña, gracias por estar aquí y por dar la bienvenida que se merece a Pilar Adón. Pilar Adón es una escritora muy relevante dentro del panorama literario actual. Ella es narradora, es poeta. Como narradora es escritora de novela, escritora de relatos. Hoy vamos a hablar en concreto de un libro de relatos, género con el que la autora dice sentirse muy afín, pero también es, como digo, novelista, es poeta, también es traductora, es editora en Impedimenta y, como digo, una de las voces más significativas de nuestra literatura actual. El libro del que hablamos, Las iras, es un libro de relatos que tiene 18 relatos que tienen como eje vertebrador esa mirada al mundo, esa actitud de las protagonistas, que son todas ellas niñas o adolescentes, mujeres, pero mujeres jovencísimas, que tienen esa facultad de encarnar la ira, las iras plurales y femeninas, y que lo hacen con un sentido de la justicia enorme, a veces de manera extrañamente consecuente con su forma de ser y de pensar, mostrando una violencia a veces fría, bueno, varias violencias también plurales, y que son niñas o adolescentes cercanas a la idea del monstruo, de la bestia. Todos los relatos en realidad están muy bestializados, muy animalizados. Hay perros recorriendo casi todos los relatos, empecé contándolos, un montón de perros ya desde La cita de Epígrafe de Dickinson. El libro está plagado de perros, luego le preguntaremos quizá por qué a la autora, pero también hay cerdos, gatos, aves, cabras, babosas, avispas, cucarachas, arañas, todo tipo de animales, culebras, ¿no? La bestia aparece muy desglosada a lo largo de estos relatos, que por otro lado tienen un ambiente muy cercano al romanticismo, los paisajes, los contextos. Sabemos que se pueden desarrollar en el día de hoy porque aparece algún teléfono también, pero la atmósfera que se crea es una atmósfera muy, muy propia del romanticismo. Y estas protagonistas pues son chicas que sufren y que hacen sufrir, que son víctimas, victimarias, ¿no? Que dan un poco de miedo o mucho miedo, depende del momento del relato, pero que también tienen miedo a veces, ¿no? Son chicas vulnerables y al mismo tiempo fuertes o por lo menos muestran en algún momento esa fortaleza. Chicas que muestran una ira que no es necesariamente la ira rojiza, si se permite la sinestesia que a veces pensamos cuando pensamos en ira, sino que es una ira muy diversa, muy variada, ¿no? A veces azulada, a veces plateada, si seguimos con la sinestesia, pálida incluso, ¿no? Acorde con la maravillosa portada, que también luego preguntaremos a la autora por ella, donde vemos a esta chica escéptica, ¿no? Esta chica como un poco desinteresada. A mí me gusta, confieso, a veces cuando tengo que contestar algo, poner directamente la portada encima de la cara, como diciendo, esa es mi respuesta, ¿no? Es una maravilla de portada y de actitud, la de estas chicas, que son un poco la chica rara de Carmen Martín Gaite, ahora que estamos celebrando el centenario, la tenemos aquí muy presente. Esa chica rara que para Carmen Martín Gaite, en el contexto muy diferente a este, por supuesto, el de la narrativa de la posguerra, era la chica que cuestionaba la normalidad, ¿no? Que se situaba en los márgenes y pensaba desde los márgenes y que vivía su excepcionalidad con una mezcla de impotencia y orgullo. Aquí veo a estas chicas raras un poco reflejadas en un lugar más extremo, ¿no? Chicas raras que personifican de algún modo esa monstruosidad
que mezcla lo bello y el horror, lo sublime, y que son todo un homenaje a la figura de la bestia y también pues un acercamiento, ¿no?, a esa psicología de la bestia, a esa forma de pensar y de actuar de las iras, ¿no?, esas iras plurales. Pilar tiene un libro de poesía, una antología poética que se llama Las huidas. Vemos también cómo los femeninos plurales se repiten de algún modo en su literatura. Y no lo he dicho, pero también es una autora muy premiada, que tiene premios tan importantes como el Premio Nacional de Narrativa, el Premio de la Crítica, el Premio Francisco Umbral al Libro del Año y el Premio Cálamo Otra Mirada, entre otros. Un privilegio tenerte hoy aquí, Pilar. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por este libro tan recomendable, con estos relatos que nos inquietan tanto, que nos generan tantas dudas, ¿no? Porque qué difícil es sostener cualquier tipo de crítica maniqueísta cuando la bestia es tan humana, ¿no?, al mismo tiempo tan casi adorable, ¿no? Y bueno, para empezar, aparte de agradeciéndote tu presencia, quería preguntarte, Pilar, ¿cómo surge todo esto? ¿Cuál es el comienzo? ¿Cómo se genera este proyecto de las iras? ¿Por qué 18 relatos? ¿Cómo es el proceso de creación? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias de verdad a todos por estar esta tarde con nosotras. Estoy un poquito constipada. Entonces, si de vez en cuando, me notáis la voz rara, es por eso, porque he pasado un fin de semana regular y se me va a notar. Pero de verdad, lo que quería decir, os agradezco que estéis esta tarde con nosotras para hablar de este libro, para hablar de literatura, de creación, de relato. Y en algún momento, yo por mi parte, si queréis comentar algo, preguntar algo, lo que sea, como más o menos nos vemos, solo tenéis que alzar la mano y preguntarme y charlamos. La verdad es que estos cuentos fueron surgiendo ya desde que yo estaba escribiendo la novela previa. Yo ya estaba escribiendo cuentos mientras terminaba de Bestias y Aves, y creo que en algunos de ellos se nota. Sí que es cierto, y os lo tengo que confesar, que desde el momento en que yo termino una novela, estamos hablando de la anterior que se titulaba eso de Bestias y Aves, empiezo la siguiente. Tengo como una necesidad de estar siempre escribiendo novela, y mientras estoy escribiendo novela voy escribiendo también poesía, voy escribiendo también relato, y además pues trabajando en la editorial Impedimenta y traduciendo, editando textos, etc. Pero la novela, por así decirlo, es como la sensación que yo tengo con el género de la novela, es como estar en un hogar, es como tener un continuo, una casa, porque además siempre hay casas en lo que yo escribo, unos personajes que me están esperando, un ambiente al que regresar. Entonces, estaba terminando de Bestias y Aves, estaba ya pensando en la siguiente, que empecé inmediatamente después, y estaba también escribiendo relatos. Y os quiero comentar esto, además para contaros un poco cómo fueron surgiendo los textos, para expresaros algo que yo misma suelo decir, no es que se me diga, que también se me dice, pero quizá también provocado por mis propias declaraciones y mis propias confesiones, y es que la sensación que tengo libro tras libro, y no solo de relato, también de novela, también de poesía, incluso últimamente, ya que tengo el privilegio de poder elegir los libros que traduzco, incluso los libros que busco para traducir, incido, busco, persigo, buceo y araño los mismos temas. Hay ciertos temas que de alguna manera, que si me pongo a hacer como una especie de psicoanálisis y empiezo a hacer exploración biográfica, creo saber de dónde me viene esa necesidad de incidir en estos temas, pero de alguna manera os digo que ya no solo que yo los busque, sino como que también obedezco, ¿no?, a esos temas. Hay una obsesión, una voluntad, también una vocación, e insisto, una especie ya también como de rendición ante ciertos temas que, que en los que incido y vuelvo a incidir, y son las casas aisladas con mujeres que viven dentro de esas casas y están siempre rodeadas por naturaleza. Cuando tú hablabas de las bestias, de los animales, las culebras, las avispas, las arañas, por supuesto los perros, las aves, etc.,
Puede parecer extraño, pero para mí son elementos tan comunes como que haya libros, o que haya comida, o que haya bebida, o que haya un trabajo. Son elementos que me resultan indispensables para generar no solo un argumento y no solo excusas narrativas, porque pueden provocar que los personajes actúen de una manera u otra, sino también como carne, como engrudo, como lo que le da forma realmente, ¿no?, a la materia de la que están compuestas las historias que escribo. Entonces, ¿qué pasó? Claro, yo estaba terminando de Bestias y Aves, estaba metida en todo esto que os estoy comentando, que yo podría estar horas hablando de esto, y de hecho estoy años escribiendo sobre esto porque es realmente mi pasión. Y de repente estaba escribiendo, como os digo, relatos, y me di cuenta de que texto tras texto, junto a esta pulsión que os comento, había otra pulsión que digamos que se imponía. Y esto puede parecer extraño, pero ciertamente yo no lo buscaba. Igual que sí que os digo que busco todo esto, los bichos, el ambiente, la naturaleza, las mujeres en casas aisladas, todo esto sí. De repente surgió un tema que cuento tras cuento era como si me hubiera de verdad agarrado, y al mismo tiempo yo hubiera ido pillando carrerilla, porque no podía dejar de escribir de niñas o adolescentes o bueno, mujeres en la primera juventud, que de repente, porque se sienten traicionadas, se sienten abandonadas, se sienten víctimas de lo que les sucede, sienten que no se las quiere como ellas creen que debería quererse, de alguna manera, partiendo de eso, nosotros como lectores vamos viéndolo a lo largo de los cuentos. No es que los cuentos empiecen hablando de que son víctimas, ni mucho menos, sino que lo vamos viendo, cuento tras cuento, de alguna manera actúan como monstruos. Y entonces pasan de ser víctimas a ser monstruos. Ciertamente eso sucede, ¿no? Entonces, yo notaba que había, insisto, junto a todo lo anterior, un nuevo elemento poderosísimo. Para mí, ineludible. Y para mí misma, incomprensible. No sabía por qué me venía esto. Después he llegado a algunas conclusiones, pero en ese momento realmente no sabía de qué me venía esa necesidad de hablar de traición y de venganza. Es verdad que las protagonistas siguen su propio concepto de justicia, tienen como muy claro lo que para ellas es la lealtad, ¿no? Y está presente en sus relaciones interpersonales. Y bueno, quería preguntarte también cómo te has documentado para escribir estos relatos, porque bueno, ahora que estamos hablando tanto del odio de Luis G. Martí, que tiene un título que de algún modo dialoga con las iras, ¿no?, pues vemos el peligro de hablar de la realidad, ¿no? Una de las muchas diferencias seguramente entre ambos libros es que tu libro es plenamente de ficción, espero, ¿no? Me quedo más tranquila pensando que sí. ¿Cómo te documentas o cómo empatizas con estos personajes? ¿Cómo te pones en esas pieles? Es algo que me está pareciendo muy curioso, porque fijaos lo que os acabo de contar, de cómo fue surgiendo esta necesidad y bueno, yo creo que en el fondo, obviamente, como tú dices, Celia, esto es ficción, es ficción. Yo no he intentado hacer sociología ni psicología ni nada por el estilo, es todo ficción, pero sí que de alguna manera yo tengo muy presente a mis 53 años lo que fue mi adolescencia, mi niñez, mi primera juventud, y ciertas sensaciones que yo tenía, que yo experimentaba, y que si acaso luego os comento un poco, cierta manera de ver el mundo, cierta manera de sentirme yo en el mundo, me ha servido para crear estos personajes. Entonces, obviamente, para los que hayáis leído estos cuentos, yo nunca he hecho lo que pasa aquí. Aquí hay niñas que arrojan a otras a pozos. Yo nunca he tirado a ninguna niña a un pozo. Pero sí que, en fin, bueno, los pozos están muy presentes en prácticamente todo lo que escribo también. Y si pensamos en pozos, y me voy a lo de los pozos, está muy vinculado también a algo que está relacionado con tu pregunta, y son los cuentos de hadas, ¿no? Los cuentos de la tradición oral, los cuentos que a mí me leían o que yo empecé a leer luego ya desde bien pequeña, lo que es el cuento clásico con toda la estructura del cuento,
bueno, pues de un ser que de repente de una vida más o menos normal pasa a encontrarse en una anécdota o vivir una circunstancia que le supera, tiene que sacar fortaleza de donde no creía tenerla, de alguna manera se convierte en un héroe. Todos estos procesos, ¿no?, de los cuentos tradicionales a mí me interesan mucho, todo ese esquema de cómo aprendemos realmente a través de esa tradición oral y de esos cuentos escritos muchas veces a diferenciar, ¿no?, estos cuentos en los que de repente había 3 senderos y tenías que elegir uno, o la gente expulsada bueno, pues más allá de las fronteras de los pueblos porque habían de repente caído en desgracia y luego se convierten en héroes y regresan de otra manera, enfrentarse al dragón, caer en el pozo, salir del pozo. Todas estas cosas a mí me han influido mucho, ¿no? Entonces ciertamente hay muchos pozos, pero insisto, yo nunca he tirado a ninguna niña a ningún pozo, pero sí que es verdad que que de ahí viene ya cierta información, por decirlo de alguna manera, luego información personal a nivel emocional, y luego hay mucha documentación, porque a mí me gusta mucho como lectora que me vayan seduciendo en los textos. De repente ver referencias no explícitas, sin necesidad de notas a pie de página, pero que de repente te recuerdan algo y vas y lo compruebas y dices, ah, claro, es que esto pertenecía al mito clásico de Acteón. O resulta que aquí me está metiendo un poema de Bukowski, que a uno de los perros es... Y bueno, pues a veces se descubre y a veces no. Pero como lectora a mí eso me interesa mucho, porque me está, insisto, dando pistas, creando, igual que antes te hablaba de la naturaleza, los insectos, todo eso que va generando como la materia, ¿no? La sensación emocional que nos va generando la lectura de los cuentos o de cualquier libro, para mí es muy importante, esa sensación de conversación, de diálogo, de complicidad. Entonces, ahí hay mucha pista, que a veces, ya os digo, se va descubriendo, a veces no, a veces lo descubrimos en una segunda lectura, y para mí lo que es muy importante es que no se note, es decir, que se vayan soltando como miguitas en el cuento de Pulgarcito, y que a veces se capten y a veces no, o ya os digo, en siguientes lecturas. Pero que no se note que hay documentación, simplemente que se fusione y que sea algo natural y que simplemente vaya generando eso, el estado de ánimo del lector. Es verdad que tiene mucha relación con los cuentos tradicionales en sus orígenes, ¿no? O sea, en sus versiones originales, también esa universalidad, esa ausencia de referencias contextuales, ¿no? El propio carácter de los personajes, su propia metamorfosis, ¿no? Ese momento en el que saltan de víctimas a victimarias, ¿no? Y bueno, también quería preguntarte, como ya comentaba antes, aunque nos has hablado de que es que los animales son la carne de algún modo de las historias, ¿por qué esta obsesión con los perros? Que además no se ven ni de forma positiva ni negativa, ¿no? Pero están muy presentes en las historias. ¿Por qué en concreto los perros? Sí que es verdad. Hay perros siempre, en prácticamente todo lo que escribo hay perros, siempre. De bestialidades, cada una de las mujeres de la historia tenían un perro, y aquí, desde el primer cuento, ya empezamos a hablar de los perros y en todas. De hecho, el otro día, por curiosidad, porque esto se me pregunta mucho, esto es una bobada, pero busqué cuántas veces aparecía la palabra perro. 82. Wow, madre mía. 82 perros. Hasta yo me quedé asombradísima. A ver, esto tiene varias lecturas y varias explicaciones. Una de ellas es muy básica y está relacionada conmigo y tiene quizá poco interés, pero en mi casa siempre ha habido perros, siempre. Yo siempre he tenido perro. Entonces, para mí tener perro pues es un poco como lo que hablaba antes de los bichos y tal. Para mí es bastante normal. Pero luego sí que es verdad que ya a un nivel simbólico, y aquí entramos en eso, es que yo sé que es muy difícil de explicar y seguramente no lo consiga, pero ante todo, y esto lo digo mucho, me siento lectora. Y para mí, como lectora, es eso, es muy importante generar una emoción, una predisposición también, una colaboración con el texto y con el lector, entre el lector y el escritor. Y entonces yo cuando actúo como escritora, para mí es esencial generar eso, esencial.
Entonces, si nos vamos ya a nivel simbólico con el asunto de los perros, más allá de la necesidad que yo tengo de incluirlos, porque para mí, como os digo, es algo común que existan a mi alrededor, estamos hablando de criaturas que se sienten traicionadas, se sienten abandonadas, sienten que por algo que tampoco terminan de entender que haya sido tan terrible, aunque algunas sí, pero la mayoría no, se les esté castigando de esa manera. Hay algunos cuentos en los que el castigo es atroz. Por ejemplo, en el último, sin querer desvelaros gran cosa, pero simplemente para que veáis el castigo, el aislamiento al que someten a una cría, el encierro al que os hablaba de las casas aisladas, etcétera, su aislamiento es en una isla donde está absolutamente sola, y el único contacto humano que tiene de vez en cuando es con unos remeros que vienen a traerle comida a la isla. Entonces ella dice que realmente no hay muros, no está encerrada en una prisión, no hay muros, no hay guardianes, pero el encierro, aunque parezca absolutamente contradictorio, ¿no? Su aislamiento, su soledad es inmensa, porque no tiene contacto absolutamente con nadie, solo consigo misma. Y la máxima prisión y el máximo castigo al que le someten es estar con ella misma, consigo misma sola. Entonces, de repente se sienten, ya os digo, primero traicionadas, y luego cuando alguien tenía que cuidar de ellas, normalmente una cuidadora, una celadora, alguien que tiene que encargarse de ellas, también las ve como un monstruo. Y entonces tampoco se encargan de ellas. Estamos hablando de traición sobre traición sobre traición. ¿Cuál es el ser, por definición, que no traiciona nunca? El perro. Entonces, aunque obviamente yo no lo cuente, evidentemente, cuando estamos hablando de ficción, estamos hablando de cuentos con su excusa narrativa, su excusa argumental, su trama, su desarrollo, etc. A nivel, como os digo, del engrudo, es que no se me ocurre otra palabra, la materia, porque podría hablar del inconsciente y estas cosas, pero yo creo que es la propia carne que vamos masticando mientras estamos leyendo los cuentos, sin que nos demos cuenta, sin que nos percatemos de esto, vamos viendo de alguna manera cómo frente a la traición constante está el ser que, eso por definición, es la fidelidad, que es el perro. Hay un poema, no sé si lo habéis leído, de Antonio Gamoneda, que se titula Malos recuerdos. ¿Os suena alguno este poema? Es brutal y os aconsejo, cuando podáis, que lo busquéis, que lo encontráis enseguida en internet. En él habla más o menos de, os lo voy a contar fatal, pero leído es impresionante, de cómo él tiene varios malos recuerdos, y el primero con el que empieza es cómo iban con una perrilla, creo recordar, unos amigos y él, y entonces iban por unas calles y la perrilla les seguía y les seguía, y entonces cuenta algo así como que se iban a una especie de nave, un desván, una troje, algo así, y entonces azotaban a la perrilla, la ataban y la pegaban, y entonces viene a decir algo así como y gemía, y gemía. Claro, el gemido de un perro es algo absolutamente terrible, y ahora, en nuestros días, nos parece espantoso, aunque se sigue haciendo, se sigue pegando a los animales y maltratándolos, ¿no? Cuando la soltaban, la perrilla seguía detrás de ellos, seguía siendo leal, seguía siendo fiel, no les abandonaba y seguía caminando detrás de ellos, ¿no? Y luego ya el poema se va hacia otros lados, ¿no? Otras cosas. Esta fidelidad para mí era muy importante, porque esos seres eran como, de alguna manera, manifestar justo lo contrapuesto, ¿no?, a esa traición. Pero, y de aquí de nuevo, para generar el estado de ánimo que me interesa como lectora y como escritora, nos vamos a hablar de los perros no como seres angelicales a los que poner unos patucos y unos abriguitos, sino seres que ciertamente muerden, matan a otros animales, y no solo animales, también matan a seres humanos, ¿no? Entonces, el primer cuento empieza hablando de la estructura mandibular de un perro. Entonces habla de cómo, no sé si los incisivos, los caninos, no sé qué dientes, sirven para separar la carne del hueso. Y ya empiezo ahí hablando de esa capacidad de los perros, que ciertamente pues es verdad. O sea, los perros muerden y los perros matan.
Entonces es, ¿cómo deciros? Es estar jugando todo el tiempo con las dos caras de la moneda. O sea, aquí el bien y el mal, que son dos temas que a mí me interesan muchísimo, están todo el tiempo como una especie de lucha, a ver hasta dónde se puede llegar, a ver hasta dónde puede llegar el mal y a ver hasta dónde puede llegar el bien. Y cómo se pueden dar en una misma persona. Y por supuesto yo no juzgo a los personajes, eso tiene que quedar en manos de los lectores, a ver hasta dónde quieren entender o dónde se puede llegar a entender el comportamiento de estas crías y a ver hasta dónde realmente las disculpamos o no, sin caer en ningún momento en el realismo social, y os digo, no hay psicología, o sea, no es un estudio, es ficción todo el tiempo. Bueno, eso me parece que es uno de los grandes valores, de las grandes cualidades del libro, cómo dejas que el lector juzgue, que construya su propia mirada acerca de estos personajes. También quería destacar el estilo cuidadísimo de la literatura de Pilar Adón, que es increíble, es como leer poesía todo el tiempo, ¿no? Ya habíamos comentado que ella también es poeta y hay fragmentos que son absolutamente líricos o aforísticos. Voy a leer, con tu permiso, algunos fragmentos para ver también cómo nos vamos adentrando, aunque son fragmentos de distintos relatos, pero para comprobar cómo nos vamos adentrando hacia la bestia y cómo se genera ese puente con ese personaje que es múltiple, que es diverso, pero que tiene esto en común, ¿no? Sabía lo que era el odio y en ese momento la naturaleza la odiaba a ella. Aquí vemos cómo es víctima, ¿no?, de ese odio. Bueno, voy a dejar de explicar y voy a leer. ¿Sí? Y no es fácil coexistir con algo así, con una madre que no quiere vivir. La profesora de Ciencias Naturales les había dicho un lunes por la mañana, empezaba el mes de octubre, que no eran más que partículas abandonadas en un universo eterno y hostil. No se trataba de que el abismo estuviera en ella. Probablemente, más allá de cualquier duda, como había oído siempre, el abismo era ella. Unos paisajes nos hablan y otros no. El simbolismo también es interesantísimo, el tratamiento de lo simbólico en todo el libro. O, por ejemplo, cuando llegó la noche, llegó para quedarse. Nuevamente parece que estamos leyendo poesía, sin lugar a dudas. O es bien sabido que las crías que se tragan a sus iguales en el vientre materno nunca sobreviven. Tengo muchísimas marcas, pero ya voy a dejar enseguida de debate. No volverá a haber nunca una voz amable para mí. Esto que comentabas del aislamiento, la soledad, ¿no? Lo que no se puede hacer, no se hace. Igual que lo que no se puede deshacer, no se deshace. Y ya termino. Lo mismo no era tan lista como creía. Lo mismo fui imperfecta. Un monstruo. Nos vamos aproximando a esa oscuridad, ¿no?, que nos va dejando la voz narradora en cada caso, adentrarnos poco a poco. Antes decías que te gusta como lectora que la literatura te seduzca, que haya referencias pero no explícitas. Ahora hablabas de que prefieres no juzgar y que sea siempre el lector que tenga esa oportunidad, incluso con los perros, ¿no?, incluso cuando se trata de ese animal que en general tiene tan buena imagen entre nosotros. Quería preguntarte si tienes como algún tipo de empatía especial hacia algún personaje, o hay algún personaje que te haya acompañado más a lo largo de este tiempo. Bueno, esto va a sonar muy mal. No es nada raro, pero cuando hablo de los personajes, todos me despiertan simpatía, y digo que va a sonar, los que hayáis leído el cuento, o sea, los cuentos lo mismo, pensáis cómo te pueden caer bien. Me cae bien incluso la niña de la portada, de hecho la elegí yo, esa portada la elegí yo. Claro, hay personas que dicen que es muy disuasoria, sí. A mí me cae bien porque creo que tiene eso, como una especie de coraza. Y ya en la portada, bueno, antes de entrar en la portada, hay veces que pienso que en realidad todos los personajes vienen a ser el mismo, que son
pero no solo los de estos cuentos, también los de las novelas, incluso de la novela que estoy escribiendo ahora, incluso los protagonistas o las protagonistas de los poemas. Tiendo a pensar, igual que os decía, que eso, la naturaleza, las casas, el aislamiento, también hay un personaje que me agarra y me hace escucharme, de alguna manera, ¿no? Y lo que sí que os quería comentar de la portada, pero más que nada porque os quería explicar algo que también has mencionado tú antes, sería lo del romanticismo. Para mí esta portada, de alguna manera, simboliza lo que yo quería mostrar en estos cuentos, es decir, no engaña, igual que no engaña tampoco el texto de la contra, porque para mí muestra la belleza y el horror, las dos cosas. Para mí es muy hermosa, es una portada muy, o sea, es una fotografía muy hermosa, pero al mismo tiempo sí que es cierto que demuestra cierto horror, ¿no? Y estos dos términos, la belleza y el horror, son absolutamente característicos del romanticismo, y se fusionan en la palabra de lo sublime, ¿no? El concepto de lo sublime para mí es muy importante desde hace muchos años. Digamos que he estado, centrándome en ello, huyendo de ello durante mucho tiempo, pero en estos cuentos ya me he lanzado absolutamente, me he dejado llevar por el imaginario de, de la estética, la filosofía, del romanticismo, y me he lanzado completamente en ellos. Entonces, empieza el primer cuento hablando de la estructura mandibular de un perro, mostrándonos directamente el horror de una criatura cuya cuidadora no sabe ya cómo encargarse de ella y a la que ciertamente la propia cuidadora empieza a ver como un monstruo. Y es una cría que se ha sentido absolutamente traicionada por su mejor amiga. Son muy importantes en estos cuentos, muy importantes los vínculos afectivos de una primera amiga, una madre, una primera persona que abandona, y en el dolor inmenso por esa traición hace algo. Entonces empezamos hablando de ese horror y el último cuento termina con una frase que es toda esa belleza. El último cuento, no olvidéis, que es este que os decía de la cría que está en una isla ella sola. Entonces, mientras ella piensa lo que va a hacer en esa isla, su última frase es toda esa belleza. Terminamos con la belleza, yo quería terminar con la belleza y empezamos con el horror. Y luego también está, yo por lo menos quería incidir en eso, la belleza de la prosa. Para mí es muy importante cómo se cuenta. Obviamente estamos todo el rato hablando del qué, el qué. Del cómo es muy difícil hablar, ¿no? En una presentación, pero el cómo para mí es esencial, como lectora y como escritora, cómo contamos lo que contamos. Porque al final estamos hablando de ciertas pasiones humanas que se repiten, en las que incidimos a nivel literario porque son las grandes pasiones, los grandes temas, ¿no? La ira, el odio, el amor, la necesidad de que nos quieran, todas estas cosas. ¿Qué es lo que hace que nuestra perspectiva y la manera de cerrar el diálogo que supone la literatura sea distinto o especial? El cómo. Y para mí en el cómo, el lenguaje, las referencias a las que hablábamos antes, la sensación de que formamos parte de una tradición cultural que está ahí y que nos ha hecho lo que somos a día de hoy, y que de alguna manera vamos recuperando libro tras libro vamos haciendo como un encadenamiento de segmentos. Cada libro sería un segmento y se va encadenando uno a otro y vamos formando eso, parte de una tradición que es la nuestra, ¿no? Entonces, saber que venimos de ahí e ir recuperándolo, ¿no? Y como digo, soltar como chispitas, para mí eso es muy importante. Y entonces en el cómo es donde me centro, en esa belleza del lenguaje que os comentaba. Entonces en esa portada yo creo que están de alguna manera reflejadas ambas realidades. Es verdad que la portada es perfecta para sintetizar el espíritu del libro y esa belleza con la que termina y esa brutalidad que está presente, pero que la belleza ameniza o complementa de algún modo, ¿no? Y es verdad que además de esos espacios tan propios del romanticismo, también los propios valores de las protagonistas están cercanos a los valores del héroe romántico, aunque aquí nosotros no las veamos como heroínas precisamente, ¿no? Pero sí que tienen esa capacidad para
trascender cualquier circunstancia para defender su idea de justicia, de amistad, como decías, de los vínculos, ¿no? También su idea de libertad, incluso a veces estando en situaciones de soledad, ¿no? O sea, la soledad incluso a veces es el camino para la libertad, o incluso el aislamiento o la condición de estar encerradas, ¿no? La libertad se puede encontrar en todos estos contextos para ellas, ¿no? Sí, sí, fíjate, cuando hablas del héroe romántico, es verdad que en cierto modo me lo he llevado este concepto, ¿no?, a la heroína, pero como el héroe. Es decir, no la persona a la que hay que ir a salvar y que es la excusa para que el héroe actúe, sino convertirlas en heroínas. En uno de los cuentos, bueno, en dos en realidad, porque me gustó tanto el tema que lo traté de una manera en un primer texto y luego de otra manera, un poco más resumida, en otro texto, y los puse el segundo cuento y el penúltimo, como un poco de manera, bueno, como especular. Y esto es simplemente un ejemplo para lo de las heroínas. Hice que, esto sí que os lo voy a destripar un poco para los que no lo hayáis leído, pero bueno, convertí a Caín y Abel en dos hermanas. Entonces lo que hice fue, claro, estamos hablando de la ira, aunque ciertamente el tema de las iras fue algo de lo que yo me di cuenta cuando ya prácticamente tenía terminado el libro. Antes, es lo que os decía, yo me daba cuenta de que había un tema que me agarraba, de la traición, etcétera, y luego me di cuenta de que ciertamente estaba el tema de la ira prácticamente en todos, pero es que si nos centramos precisamente en el tema de Caín y Abel, claro, Caín es el primer ser de la literatura bíblica que siente ira, mata a su hermano, y luego es el primer receptor de la ira de Dios, ¿no? De todos los pecados de la tradición clásica que tenían los dioses clásicos, la gula, la lujuria, la ira, la envidia, la ambición, nuestro Dios realmente con el que se quedó fue con la ira, por lo menos el Dios del Antiguo Testamento. Entonces, la ira de Dios se dirige concretamente de una manera radical contra Caín. No lo perdona, no lo comprende. No, es un poco el símil que os digo luego de que las personas que tienen que cuidar a estas crías tampoco las perdonan ni las comprenden, sino que parece que vuelven a castigarlas, ¿no? Y el castigo de Caín es vagarás por la tierra con una señal, etc. Entonces, este tema siempre me ha interesado tanto, yo pensaba, pues en vez de dos chicos van a ser dos chicas. Y ya os digo, lo hice en dos cuentos distintos. Entonces, ciertamente, no sé si derivado de todo esto que os estoy hablando, yo siempre, evidentemente según vas creciendo lo vas cambiando todo, pero siempre como que tuve un sentimiento trágico de la vida muy, y de lo que os estoy hablando no os estoy dando cuenta, como que muy clavado, no sé tampoco por qué, pues tampoco es que tuviera una infancia terrible ni nada por el estilo, pero eso además del sentimiento trágico de la vida, ¿no? Es que suena tan bien, es tan literario, ¿no? Entonces, en la primera juventud, y claro, pensar una cría, que era yo, hablando del sentimiento trágico de la vida es como, qué pedante, pero era como que ya yo lo tenía muy presente. Y luego es verdad que según vas creciendo, vas adquiriendo pues herramientas sociales, herramientas emocionales, afectivas, que ese sentimiento trágico de la vida se va temperando y va quedando pues en una frase muy mona, pero no lo sufres tanto. Pero en esas edades, o por lo menos yo lo viví así, todo es visceral, todo es muy extremado. No tienes esas herramientas emocionales, como digo, que luego lo van atemperando todo. En ese momento que tu mejor amiga te deje para irse con otras, es la primera traición, Entonces, la vivimos de una manera muy brutal, y las crías de estos cuentos están todas en ese sentimiento trágico de la vida inicial, están todas en un momento muy excesivo. ¿Os acordáis de esa canción de Víctor Manuel, Soy un corazón tendido al sol? Pues son corazones tendidos al sol, están como
sintiéndolo todos son. Hay quien me ha dicho que son hipersensibles. Bueno, no lo sé. Yo sé que están en un momento decisivo de la vida y entonces no tienen esas herramientas para saber controlar nada. No sé si alguien en el público quiere hacer alguna pregunta, aprovechando que tenemos aquí a Pilar Adón. Alguien para romper el hielo, muchas gracias. La verdad es que es un chiste interno, porque como no habla nadie, para romper el hielo hablo yo. No sé si el que te voy a preguntar es falso, porque no he conseguido leer el libro todavía, lo tengo pendiente. Ahora mismo han estrenado en los cines Blancanieves, un cuento. Y como todos los cuentos hay un personaje que es una bondad imposible y otro personaje que es una verdad imposible, porque además hay una justificación mágica. Hay una bruja o hay un hada. Cuando te has ido a Caín y Abel, es también un poco por decir, mira, en el origen esto es el ser humano, en genérico. La maldad no es la maldad desde el punto de vista de la violencia y la intelectual no es para los hombres y para que la aceptamos las mujeres, porque eso es lo que parece con la literatura escrita por hombres desde siempre. Cuando la maldad la hace una mujer es porque hay algo mágico, como que te separa de cómo es posible que la mujer, que no acabo de entender qué demonios es eso, pueda ser malvada. No tiene que ser porque hay una coartada mágica. No sé si cuando te has ido a Caín y Abel y las has convertido en niñas, hay también un poco de eso, o estoy divagando porque a lo mejor sí que hay hadas y brujas en tus cuentos. Sí, muchas gracias. Es súper interesante lo que me dices porque yo misma he reflexionado mucho sobre eso. Un poco por lo que os decía, yo estaba escribiendo estos cuentos y yo me preguntaba a mí misma, ¿por qué estás escribiendo eso? Porque era una pulsión, y después, ya cuando tuve el libro hecho y me di cuenta de que tenía que buscar un argumentario para explicar por qué había hecho lo que había hecho, empecé a pensar en todas estas cosas y es muy curioso porque ahora Celia mencionaba El odio de Luis G, pero de repente están apareciendo una serie de fenómenos sociales reales y otros de ficción que están hablando, o a lo mejor es que yo lo veo por todos los lados porque está mi libro relacionado con ello, pero de repente están pasando un montón de cosas relacionadas con niños y con ira. Hay una serie ahora en Netflix de la que está hablando todo el mundo que se titula Adolescencia, ¿la habéis visto? Sí. Claro, yo os la recomiendo, está muy bien y además hace reflexionar muchísimo. Entonces, lo de Blancanieves también, por ciertas cosas que están sucediendo, de cómo se están cambiando, ¿no? Algunos comportamientos de los personajes, el tema terrible de Badajoz con la cuidadora. Entonces, sí que es verdad que de repente he empezado a ver pues relación de comportamientos y yo misma me paro a pensar, ¿por qué? Porque estamos hablando ahora de tanta maldad, del odio, y la verdad, si te soy sincera, no tengo una respuesta todavía meditada. Esto me llevará todavía un tiempo, porque yo soy lenta de cocción, de saber por qué he hecho lo que he hecho, y sobre todo porque me gusta realmente elaborar pensamiento y tener respuestas que yo sepa que están en consonancia con lo que busco. Esto de la respuesta rápida, esta inmediatez a la que parece que estamos todos sometidos y que nos genera tanto estrés, a mí me pone muy, muy, muy nerviosa. Hay un ejemplo, no me voy a escaquear, pero simplemente para explicaros por qué esto. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que cuentan de una vez que fueron a entrevistar a un monje de no sé qué monasterio y le hicieron una pregunta, ¿y qué opina usted de no sé qué? Y entonces dijo, qué interesante. Vuelva usted dentro de 2 meses y seguramente ya tendré una respuesta, ¿no? Es como ahora parece que todos tenemos que ser todólogos y responder inmediatamente, porque si no. Y yo intento de verdad resultar una persona inteligente, pero precisamente tengo que... pero sobre esto me he preguntado yo mucho. A ver,
Una de las respuestas que te puedo dar, que antes lo mencionaba un poco, es que yo quería que las chicas fueran las protagonistas, que no fueran la excusa para que el héroe viaje, pelee, mientras nosotras tejemos y destejemos. No quería, yo quería que ellas fueran las protagonistas y entonces me atreví a esto, simplemente, ¿no? Luego también influye el hecho de que uno de los libros que publicamos en Impedimenta, que se titula Damas Asesinas, la autora decía que durante mucho tiempo se consideró que las mujeres no éramos capaces de ser asesinas en serie, que no teníamos esa capacidad de previsión, antelación, maldad, un poco lo que tú estás diciendo. Aparte, es un cumplido y luego un insulto. No sois tan malas, pero porque no puedo. Claro que no podemos, tú piénsalo, si somos el ángel del hogar. Ironía activa. Somos el ángel del hogar, somos un útero. Nosotras somos, damos la vida. Entonces somos cuidadoras, desde el mismo momento en que somos ya un fetito, somos cuidadoras y somos bondadosas, somos las herederas de la Virgen María. Entonces, ¿cómo vamos a ser capaces de eso? Hay un feto que... Mira, aquí hay un feto, y esto ya sí que me voy. Dentro de 2 meses o así le diría a Rafa que me vuelva a invitar y entonces ya te respondo. Hay algo que os quería comentar, porque claro, estamos hablando de temas muy, muy sensibles, de los que a mí me gusta mucho hablar y meditar y charlar en conversación, pero son temas sensibles. Y una de las cosas que yo no quería era que, ya que el fondo es muy violento, que la forma también lo fuera. No hay nada violento en cuanto a la forma en estos cuentos. No hay palabras malsonantes, no hay sangre, no hay palizas. Está todo en la imaginación de los lectores. Todo. No hay arma más poderosa que la imaginación. Eso es un hecho. La imaginación es la gran capacidad, nos da la gran capacidad de ser capaces de visualizarlo todo, planteárnoslo todo, vivirlo todo, solo con la imaginación. Y es terrible porque precisamente hoy venía hablando, pero esto es otro tema que tiene mucho que ver con la serie Adolescencia, de cómo las redes y estos estímulos tan inmediatos contra los que yo me rebelo nos están minando la imaginación. A mí me interesa potenciar la imaginación y por eso la forma, el cómo, lo que hacen es incitar que el lector sea el que realmente lo está visualizando todo y se está generando incluso la propia historia. Y en lo que tú dices, hay uno de los cuentos contado, narrado por un feto. Es una niña cuya madre se quiere suicidar. Entonces la criatura está todo el tiempo pensando en qué hacer para que su madre no se suicide. Claro, son temas complicadísimos. Y además se complica más, y aquí también os lo voy a destrozar un poco, porque el padre del feto es el padre de la madre. Claro. Entonces, esto es algo que obviamente yo en el cuento lo sabía desde el principio. Bueno, aquí os lo voy a destripar de todo. Pero quiero contároslo para que veáis un poco cómo es la forma de estos cuentos. Yo sabía desde el principio, evidentemente, que iba a haber una agresión física. Yo podría haber contado cómo ese señor entra en la habitación de su hija, fuerza la puerta, la fuerza a ella, le arranca el camisón, qué sé yo. Podría haberlo descrito, porque yo desde el principio sabía lo que iba a pasar, evidentemente, y sabía hacia dónde iba el cuento. Eso evidentemente lo tengo que saber siempre y todos los escritores tenemos que saberlo. A mí eso de que los personajes se rebelen o que de repente al final surja, a mí eso me pone muy nerviosa. Lo tengo que tener todo muy, muy, muy controlado. Entonces, en el cuento, para que veáis la relación que hay con la naturaleza, en un momento dado este hombre le dice a su hija que se siente a su lado, la que está embarazada, porque toca el piano, es pianista, es un ser así como muy refinado, y le empieza a enseñar a tocar el piano y le dice: mira,
¿ves en este dedo? Dice, ¿ves que tengo aquí una astillita? Dice, esta astillita se me ha quedado enclavada, dice, y la he dejado dentro para que germine como yo germiné en ti. Algo así viene a decir, no es exactamente, pero algo así. Entonces de repente estamos leyendo el cuento, estamos entrando en un ritmo, que a mí eso me entusiasma, un ritmo de narración muy cuidada, donde nos vamos casi como en una letanía, como en una oración, lo que decía Celia del ambiente poético, ¿no? Nos vamos dejando llevar por una narración en la que hay que entrar, ciertamente, hay que entrar, pero eso que como que nos va hechizando de alguna manera, que a mí me interesa eso muchísimo como lectora, que me hechicen, y de repente hay una astillita que se ha dejado y que ha germinado en él, como él viene a decir algo así, que está germinando en ella o que penetró en ella, algo así. No utiliza el verbo penetrar, pero algo así, ¿no? Entonces ahí es donde nos damos cuenta de lo que realmente está pasando. No hay nada de violencia, no hay agresión física, no hay... Pero con esa imagen, el impacto es, creo, por lo menos a mí como lectora, y lo había escrito yo, pero me sucedió, es de repente tan impresionante que tienes que volver atrás y decir, y ya te das cuenta de todo. ¿Alguna pregunta más? Pues le vamos a dar un fuerte... Ah, sí, perdón, por ahí. En primer lugar, agradecerte este libro maravilloso, no te había leído nunca. El uso de la elipsis está perdido, creo, en la literatura actual. Y a mí me has hecho brotar. Tengo mi cuadernillo, he sido capaz de escribir acerca de lo que tú escribes. Y me ha encantado. Eso por un lado. Pero te he oído en una entrevista que tu peli favorita es Jesucristo Superstar. Y lo voy entendiendo. Porque no sé qué relación ves. Me preguntaba ahora Carolina si todas las iras que se presentan en los 18 cuentos podrían ser la misma niña. Si todas las pasiones y sosiegos y cosas terribles que le ocurren a todas las niñas están representadas en esa tradición judeocristiana. Bueno, muchísimas gracias por el comentario, la pregunta. Sí, esto fue una entrevista que me hicieron y me dijeron que cuál era la película que había visto más veces en mi vida. Y, jope, la verdad es que fue una confesión, porque claro, Jesucristo Superstar es que suena muy, muy friki. Pero es que la primera vez que la vi yo tenía 17 años, me compré enseguida el disco, el vinilo, y era cara B, me sé las canciones de memoria, y la película me gusta mucho, y esto también quizás suene muy raro, pero a mí ese Jesús es mi Jesús. Jesús. Esto lo digo que suena raro porque, a ver, yo soy creyente a mi manera, pero tengo amigas, y muy amigas, muy amigas, que son creyentes, supongo que a la manera tradicional, y cuando les hablo de este Jesús un poco hippie, no les hace mucha gracia. Pero a mí la verdad es que todo este tema de la bondad, la generosidad, el amor, es la parte que a mí me interesa de esa espiritualidad cristiana que todavía de alguna manera podemos arañar, ¿no? Y nos la podemos quedar. Entonces sí, esto es un tema del que hablé bastante dentro de lo que soy capaz de hablar de esto cuando publiqué el año pasado la Poesía Reunida, porque el último poemario, que es muy breve, que lo escribí a finales del año pasado y está incluido también en este libro, se titula Atractivo carnal, siguiendo una cita de Simone Weil, que es una autora que a mí me ha interesado mucho desde hace mucho tiempo, porque llegué a ella a través de Iris Murdoch. Y Atractivo carnal es una frase de ella, y hay una cierta aproximación al personaje espiritual de Jesús. Entonces, a mí todavía me cuesta un poco de hablar de esto, porque pues eso es como muy íntimo, pero hay uno de los poemas que empieza diciendo Jesús ha venido a verme también hoy. Entonces es Jesús.
Y esto, yo sé que suena muy raro, pero parece que siempre estoy disculpándome. Hay veces que me dicen, no te disculpes todo el rato, pero sí que es verdad que es como necesidad de justificar por qué estas cosas, ¿no? Jesucristo Superstar y Jesús ha venido a verme también hoy. Hay una novela de Iris Murdoch, que ya os digo que es uno de mis referentes filosóficos, literarios y vitales, que se titula Monjas y Soldados, y uno de los personajes, precisamente la monja del título, que ya no lo es, un día baja a la cocina, y digo baja porque en estas casas inglesas, ¿no?, de dos plantas, entonces baja a la cocina, y está Jesús ahí. Y a mí me pareció una osadía maravillosa, como otras tantas que tiene Iris Murdoch, y bueno, y luego también de algo más personal. Cuando yo perdí a mi padre hace unos años, como que necesité acudir a cierta espiritualidad y volví a este Jesús hippie de mi adolescencia. Entonces sí, claro, hay muchísimo de la tradición judío-cristiana en todo lo que escribo, muchísimo, y de hecho el libro está cargadito de referencias bíblicas, ya lo vais a ver. Yo leía y me leían las parábolas cuando yo era pequeña. Yo fui a un colegio que habían fundado unos curas que habían dejado de serlo, entonces nosotros rezábamos, yo rezaba el Jesucito de mi vida cuando era pequeña, antes de irme a dormir, todas estas cosas. Entonces, para muchos de los cuentos yo conocía referencias bíblicas que me iban muy bien, muy bien. Pero esto es un poco como también lo de los perros. Tiene un doble sentido. Tiene este sentido espiritual, literario, bíblico, y de esta pequeñísima confesión, así ya a nivel biográfico que os estoy haciendo, pero también tiene un lado que, volviendo a la generación de emociones en el lector y de sentir cierta inquietud y no saber muy bien de qué, y ciertas sacudidas, y no saber tampoco muy bien de dónde viene, las citas bíblicas lo generan. Porque frente y junto a las dos cosas a la vez, de esto que estamos hablando, de Jesús un poco hippie, libre, amoroso y generoso y todas estas cosas, que es lo que a mí me interesa, no podemos olvidar cierto oscurantismo, cierta sensación de castigo, la culpa, todo esto que también acompaña la institución, ¿no? Entonces todo eso va generando ahí también un engrudo que me interesaba mucho. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues le vamos a dar un fuerte aplauso a Pilar.